Es increíble el soundtrack de la serie. Es una serie a la que le tengo mucho, mucho cariño. Tiempo queriendo. ¿Dan es tu novia o qué? No hay tiempo No, pensando. tengo la maldición de haber nacido heterosexual. Como que me contaron la sinopsis, pues, ¿no? Así como de que dos ladronas se encuentran con un expiloto de Fórmula 1 y ya, o sea, como que eso es lo que yo sabía y yo le entré sabiendo eso y dije como, no sé, ¿será acción? ¿Será drama? Y que justo como por esta idea que yo traía de qué será, como que me costó entrarle y ya después encuentro que es un tono muy peculiar de comedia, medio ahí, humor ácido. Entonces, digo, con eso en mente, para ti, ¿cómo fue entrarle a la historia teniendo el guión? A mí me atrapó a la primera, desde que leí la primera escena del casting, lo cual es raro porque normalmente te mandan poca información de los proyectos para los castings por la confidencialidad y muchas cosas. Y entonces te mandan una escena con poco contexto del personaje. Era la escena de cuando le piden que las lleve a la Ujú. frontera después de haberle quitado el coche, ¿no? Y desde ahí dije, ¿qué locura es esto? ¿Qué tono? ¿Qué distinto es? Y el personaje también con una sola escena me atrapó, como que se entendía muy bien. La verdad, los guiones son lo que a todos nos tienen bien, bien emocionados de la serie. Para mí fue muy claro desde que leí los guiones la primera vez. Siento que el universo que Sofía construyó es perfecto y al menos mientras yo lo leía lo podía visualizar. Las viñetas donde ves cosas que suceden que te dan estas herramientas para entender de dónde vienen o qué cosas han pasado entre los personajes. Me encantó sentir que había una propuesta diferente, que había un tono justo como que cómico, pero muy serio y seco y como directo en los diálogos. Y eso a mí me encantó, porque creo que es el tipo de proyecto que tal vez, no sé, en cuanto al tono, igual y hemos visto cosas similares en otros lados, pero no en México. Y me encantó eso, ver a alguien que tenía algo tan claro. El universo más bien de Sofía Ausa, la creadora, creo que es algo que vale la pena echarse un clavado a. Y sí, desde que lo abrí fue como, wow, quiero ser parte de esto, ojalá me quede. Y sí, la verdad es que yo le echaría toda la culpa o le daría toda la responsabilidad y los aplausos a la cabeza de Sofía, más bien. Que llegar a ejecutar algo así debe estar como muy, muy bien planteado desde la escritura. Para no soltar a Sofía Ausa y a las protagonistas, ¿cómo fue entrarle a este mundo? Ahora como que hablamos mucho de el cine hecho por mujeres y como que están ahí las directoras brillando y justo que Sofía que tiene otra película y tal. Y que yo siento que sí se ve mucho en pantalla esta sensibilidad y esta representación y esto que le dan los personajes y las historias escritas y dirigidas por mujeres a esta dimensión de historias, ¿no? Entonces, ¿cómo fue meterte en ese mundo de la creadora y de las protagonistas y de justo como tanta energía femenina plasmada en la serie? A mí me encanta estar rodeado de mujeres. Siempre desde niño tengo más un grupo de amigas mujeres que de hombres, ¿no? Hasta ya más adulto empecé a llevarme mucho más con otros hombres, ¿no? De mi edad. Entonces me era como muy familiar, me hacía sentir muy en casa y solo conocía a Tessa antes de este proyecto, ¿no? Entonces también eso fue como un pilar a donde agarrarte siempre, ¿no? Cuando llegas a una nueva familia y estás ahí conociendo a la gente. Y también, pues siempre es muy importante crear los lazos para la ficción. Yo siento como que refuerza de alguna manera la química que se ve en pantalla. Y pues como que lo intento a propósito, como que hago un esfuerzo porque me cuesta como entablar relaciones al inicio, ¿no? Pero me esfuerzo para hacer un grupo y aquí todo fue muy, muy fácil, todo fue muy cómodo. Yo también soy de la creencia de que el cine hecho por mujeres tiene una sensibilidad muy distinta y muy particular y en esa sensibilidad también hacerte sentir muy tranquilo, muy con pues sí, seguro, con la posibilidad de ponerte a jugar y regarla y a veces probar otras cosas. Y
pues la pasé increíble, la verdad, con Selene hicimos clic en un segundo, Tessa y yo corrimos a acecharla para conocerla cuando recién llegó al primer ensayo. Y con Sofía y Silvana que estuvieron en set, era también muy sorprendente porque el entrar al tono y el entrar a la convención de este universo, pues era algo que a todos nos estaba retando. Era muy bonito eso, ver cómo intentábamos cosas y nos regresaban, nos decían, no, 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 no tanto, es más para acá, más tranquilo, Ujú. no sé, como que en Latinoamérica tendemos mucho a sobresentir tal vez, ¿no? Porque pues es algo nuestro. Y esta serie era un poco más fría en ese sentido, como que todo les pasaba interiormente, pero no había mucha exposición de lo que les estaba aconteciendo. Y eso era como uno de los retos más bonitos, como el vernos a todos, además, tratar de irnos hacia abajo Sí. y hacia abajo hasta... Y creo que se logra bastante bien, me gusta. ¿Qué tan retador había sido como esa contención de los personajes? Porque justo creo que uno como que tiene esta idea como público de una buena actuación es como muy estridente, muy ruidosa, muy expresiva y tal. Y de pronto aquí es como justo, como contenerse y como están pasando muchas emociones y de pronto los personajes te hacen reír, pero ellos están como súper sobrios, ¿sabes? Sufriendo, Sí, sí. entonces, ¿cómo fue, qué tan retador fue construir de esta manera el personaje, pues, con esa contención? Bastante, bastante retador. Yo también tiendo, Erendira lo comentaba en las entrevistas, y yo también tiendo mucho a gesticular un montón con la, o sea, Ujú. estar haciendo, mover las cejas, a estar haciendo, pues, y las manos, y como que en algunos personajes puede llegar a funcionar, pero acá era todo en chiquito, digamos, Ujú. en interno, todo te duele por dentro. Era un ejercicio muy retador y de concentración, como un poco de llevar la energía, todo lo contenido, como así a los campos energéticos internos, no sé, a tu corazón, a tu estómago, a tu garganta, y tratar de hablar a través, más como en onda energética que en expresiva, digamos, con gesticulación. Fue muy padre. Pues justo como decía Tessa, en realidad, tal como lo ves, estaba escrito en el guión. Fue mucho de la mente de Sofía que los personajes hablaran así, que tuvieran ese tono. Eh, sí, sí es una serie que ensayamos muchísimo. Incluso estábamos recordando hace rato cómo en uno de los ensayos antes de grabar nos metimos a la cafetería de Churubusco a robar unas cositas por parte del ensayo para ver cómo lo hacíamos. Y además también, pues el mundo estaba muy, muy marcado ya. Las personalidades, los colores. Entonces, creo que eso lo hizo un poco más sencillo. Yo diría que sí, que eso fue de los más grandes retos y de los más divertidos, el como redirigir la energía. Siento que está padre cuando se tocan esos retos como actor, y aquí todos estábamos en esto. Además, había varias capas de retos más, ¿no? Para mí el manejar era un retote porque Ok, normalmente no manejo, no me gusta. Pues sí, me estresa, y me estresaba aún más el tener a mis compañeras en el coche, la cámara a veces, o sea, como que era muy estresante para mí porque pues no tengo así la menor experiencia de conducir, y me gustó que me llevó a lugares donde me probé que podía hacer cosas como el manejar, y fueron 6 semanas casi de estar conduciendo en el desierto un coche de los 80s así como bastante grande, como que nos empezamos a unir y a confiar el uno en el otro. Estoy hablando del coche como si fuera una ya. persona, pero sí, como que empezamos a confiar, y pues me solté, y siento que pues es bonito también como darte cuenta de, le aprendí esto al personaje sin Claro. querer un poco, o le gané la seguridad que tiene al manejar, y eso pues, es muy divertido. Aprovechando que tenemos aquí a la creadora, ¿de dónde vino como esta idea, esta construcción del mundo? Hiciste una película antes y veo mucho del mundo de esa película también aquí. ¿Cómo fue compaginar estas ideas y construir la serie?
Sí, como que me interesaba mucho desde el principio, creo que el concepto es como bastante contenido, ¿sabes? Como es este road movie, pero al final estamos en un carro, en un cuarto de un hotel, en cosas así, y estamos, bueno, con los tres personajes principales o con los policías que son otros dos personajes. Entonces, en realidad es una serie como muy contenida y creo que para mí como que un poco como que los personajes son el centro y alrededor de ellos se crea el universo. Entonces, como que era esta cosa de crear como el universo que es de Dan y de Nico. Y como que en general a mí hay películas naturalistas que me gustan mucho, pero también hay mucho cine que es un poco más como estilizado, que siento que es como tal vez lo que más me gusta y un poco el tipo de proyectos que también me interesa hacer. Entonces creo que nació como principalmente de eso. Creo que una de las grandes referencias, una de las grandes obviedades dentro de la serie, pues es este mundo, pues sí, habría que decirlo, ¿no? Medio Wes Andersoniano, está ahí tanto en la construcción de espacios, de diseño de producción, como de la historia y del humor excéntrico y demás. Digo, sí, hubo algo de ahí. Referencias específicas de Wes Anderson o qué otras referencias hubo para hacerla, tanto para la creación como para la creación de la serie como para la creación de los personajes. Sí, o sea, creo que casi todo el mundo, la primera persona que reconoce de ese cine como menos naturalista es Wes Anderson. A mí hay muchos como directores y directoras que me gustan de ese mundo. Me encanta, por ejemplo, no sé si voy a decir bien el nombre, pero Ruben Östlund, que es como el que hizo Triángulo de la Tristeza y Fuerza Mayor, me encantan. Como que creo que a veces se como critica un poco cuando hay como que una forma como muy marcada, pero para mí siento que la forma es súper importante en el sentido de que o sea, es como cuando estás hablando, ¿sabes? Como que en la forma siento que también está la empatía, en la forma, como que puedes decir la misma cosa y la puedes decir de forma cruel o de forma empática, como depende de a quién le estás hablando y cosas así. Entonces, como que hay algo en ese mundo que me interesa mucho y que siento que en México hay como mucho espacio para explorar, como en forma y en fondo. Y creo que es como que un momento muy emocionante para como escritoras y directores, justo por eso. Sí, sobre todo por esta idea que es frase hecha de México es un país surrealista que naturalmente se presta a eso, A ¿no? mí también me parece que es un como yo creo que debe haber bastante influencia. Creo que pues sí, Wes Anderson nos ha venido a dar también una visión del cine bastante única y siento que también nos ha despertado una curiosidad por irnos a esas tonalidades, llamémosle, en cuanto a historia, en cuanto a color, en cuanto a actuaciones. Y yo creo que estamos ya un poco empapados de eso. Yo sí, la verdad, me remitía mucho, entonces busqué ver lo más que pude la verdad no vi tanto, pero, o sea, me eché unas tres, cuatro pelis. Luego capté que no era tanto como era más lo visual que en lo de la historia. Sí. O sea, en la historia, la parte original creo que sí está comparable. O sea, creo que la originalidad de la historia sí es algo que dirías, wow, esto es algo que escribiría Wes Anderson. Sí. ¿No? Y digo, para las actrices, ¿hubo alguna ahí referencia en particular para construir a sus personajes? Pues creo que no fue referencia directa, porque tampoco es que queríamos hacer ese tipo de cine ni nada, pero pues, obviamente Thelma and Louise existía en el imaginario. No me acuerdo, ¿teníamos alguna otra cosa que estuviéramos viendo por ahí? Mm, Creo que, ay, perdóname. Yo no, iba a vas, decir solo que creo que nos inspiramos también mucho en canciones, Mm. como para crear el universo. Ajá. Bueno, y que las Tenemos una canciones, playlist entera. sí, que las canciones forman parte importante de la serie también. sí, es increíble el soundtrack de la serie. Son puros proyectos, esto yo no entendí, pregunta mía, Sofía. ¿Son puras bandas o proyectos mexicanos? No,
Al final metimos más, pero como que sí hay varios, o sea, tenemos Caloncho, los Master Plus, Sabino, bueno, Elsa y el Mar, obviamente. Como que hay muchos mexicanos, al final terminamos como diversificando un poco más, pero sí, hay muchos artistas muy emocionantes, la verdad. Como la creación del personaje, lo que hice fue, traté de empaparme un poco ahí con videos de la Fórmula 1 que Ok, también era cero fan, o sea, bueno, más bien no que era cero fan, no conocía, entonces pues como que vi ahí un poco el universo, como para imaginarme eso anterior del personaje, y creo que a lo que más recurrí fue un poco al momento que estaba atravesando, a la tristeza. Creo que también cuando te pasan cosas así, justo vienen a borrar un poco, o bueno, no a borrar, como a enfocar toda la energía en algo pues que pues sí, que te está doliendo, ¿no? Y nos olvidamos un poco del resto del mundo. Y creo que eso es lo que le sucede un poco a Richie, ¿no? Como que quiere ya no, o sea, no relacionarse pues sí, por lo que le acaba de suceder. Tiene un bloqueo que eso también actoralmente era un reto porque justo ya creando como la relación de los tres, estábamos siempre pasándola muy, muy bien entre escenas y daban acción y además de irnos al tono que era bastante contenido, era además irme lejos de ellas porque pues somos desconocidos, claro. estamos en esta situación. Eso era otra parte del reto. Pero sí, creo que me iba a los lugares, a los momentos en los que yo he atravesado tristezas y trataba un poco de entender cómo hacia dónde llevar al personaje, sino no para como torturarme con mis cosas, pero como para entender pues, lo que atravesaba de alguna manera, que siento que el pobre estaba pasando por mucha culpa pues sí, mucho resentimiento y decepción a sí mismo. Creo que pues sí, esos sentimientos los puedo entender. Algo que no querría soltar es cómo manejaron ustedes este tema y qué tan importante es como creadores y como artistas el transmitir los mensajes de salud mental, que a fin de cuentas es ahí el personaje de Martín Saracho con tendencias suicidas y demás, pero que también está muy, muy bien cuidado hacia dónde lo llevan. ¿Cómo es o cómo fue para ustedes entrarle estos mensajes, manejar estos mensajes y sobre todo, pues transmitírselos al público, ¿no? Me interesa como que esta idea de que como que creo que en la vida normalmente la comedia y la tragedia son como dos caras de la misma moneda. Y creo que hay algo en el viaje de Richie que representa eso, ¿sabes? Y como que en qué momento quieres estar vivo, en qué momento no quieres estar vivo, qué tanto es tu decisión, qué tanto no. Y, y nada, como que hay algo en eso que empieza creo que en un lugar muy oscuro, pero justo creo que es una serie como súper optimista y creo que todos son personajes como súper luminosos y como que en realidad se trata en una forma que es como bastante ligera y es como un poco cínica, pero es comedia. O sea, no diría que es como que algo que trata Claro. muy pesadamente o densamente Sí. como que ese tema. ¿Qué tan importante es para ti como actor, como joven actor, como artista, como creador, el abordar estos temas de la salud mental? Porque siento que es algo como que también ahora está muy presente generacionalmente. Por ahí también siento que en otras cosas que has hecho, como que están ahí pues eso, ¿no? Como los mensajillos y un poco el siempre estar ahí insistiendo en está bien estar mal y vamos a atravesar esto y ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es para ti como hablar de eso a través de tus personajes o agarrar ese tipo de personajes? Gracias. La verdad, siento que han sido más bien como las oportunidades. Creo que es el camino que me ha llevado un poco los personajes y al contrario, yo les he empezado a aprender muchísimo. O sea, creo que no ha sido algo que yo me diera el lujo de decir, voy a hacer esto. Más bien ha sido como la fortuna de que me han tocado personajes que han ido hacia allá. Y se me hace muy bello. Creo que entre más real podamos ser en la cámara, más
se va a reflejar el público, más humano se vuelve pues el personaje. Y creo que la estabilidad y el equilibrio mental es algo que en lo que todos estamos surfeando todo el tiempo. A veces estamos en un lugar, luego nos movemos y creo que el retratarlo ya empieza a humanizarnos en los medios, ¿no? A decir, esas personas nunca son perfectas, pasan tristezas, pasan alegrías, pasan decepciones igual que nosotros. Y creo que, pues no, más bien ha sido como la fortuna y la suerte de que me han elegido esos personajes y les voy aprendiendo muchísimo. Creo que me gusta ser un poco cursi y sentir que los personajes te entregan algo o que te ayudan a aprender algo que no aprenderías si no te clavas tanto porque pues no tienes que, porque no estás haciendo un personaje de eso, ¿no? Claro. Entonces sí, como que te asigna algo y te permite, pues sí, entrar en mundos y entenderlos y, pues eso es lo que se me hace más bello. Eso y las relaciones que haces porque conoces gente bien chida y la pasas muy bien y pues eso está lindo en la vida. Oye, justo como volviendo a lo de como que te empapaste ahí un poquito de la Fórmula 1, ¿te quedaste? ¿Te volviste fan o no fue para ti? No, no, la velocidad me pone un poco nervioso. Y los coches, pues tengo algo como que siempre que estoy en un coche, yo siento que tal vez en una vida me estoy muriendo en un accidente horrible o algo así. Como que si pasan los coches al lado y yo reacciono físicamente y hago así, como si o sea, no sé, me causan algo. Entonces nunca lo hago, ¿no? O tal vez también es la ciudad y el montón Claro. pues, de energía que se siente. Luego te pasa un camión súper rápido al lado y es como, sí, no, creo que soy El, lo más el, el encerrado. Metrobús, el Sí, Metrobús sí, en la bicicleta. sí, exacto. No, bueno, hombre, no, 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 no me imagino lo que se siente eso. Ya. Buenísimo, Martín. Pues muchas gracias por el tiempo, muchas felicidades por la serie. Espero que mucha gente le entre y se empapen de este mundo de Richie y de Yellow y de toda esta construcción. Se me hace una cosa muy única, además, dentro de las producciones mexicanas. Entonces, pues muchas felicidades ahí por la serie. Ay, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Se siente bien bonito que te externen eso y me emociona que siendo el primer público ya está tocando cositas. Claro. Se me hace muy lindo. Muchas, muchas gracias. También es mi primer protagónico en una serie. La pasé muy bien grabándola y es una serie, digámosle, un contenido, un producto que me gusta mucho, que me gustaría ver como público. Entonces. La verdad estoy bien feliz, estoy todo emocionado de que ya estrena y de que, pues sí, de que ya la van a poder hacer suya y ojalá que les guste, que la disfruten. La verdad es que la hicimos con mucho amor para que la disfruten. Si no hay nada que robar. ¿Tú y yo qué somos? No sé, Nico. ¿Qué somos?